Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que sucedió, lo que vemos acá es un mapa de la Europa tras la Primera Guerra Mundial. Comenzamos. Pues vamos a empezar hablando acerca de las generalidades de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió militarmente a Polonia. Este suceso fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos. La declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, 2 días más tarde, confirmó lo más temido. Una vez más, ocurriría un conflicto que involucraría a los países con más poder económico y político del mundo, en las cuales este conflicto traspasaría las fronteras europeas, involucrando activamente países como a Estados Unidos y a Japón. En el desarrollo de la guerra se formaron dos grandes coaliciones que se enfrentaban entre sí. Entre esas tenemos a la Alianza, que estaba conformado por Inglaterra, la URSS, Estados Unidos y Francia. Y por el otro lado tenemos el eje. El eje que estaba formado por Alemania, Italia y Japón, un grupo conocido como las potencias del eje. El desenlace de la guerra estableció dos nuevas grandes potencias mundiales, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar acerca un poquito del rumbo de la guerra, ¿sí? Después del ascenso de Adolf Hitler al poder, en Alemania el partido nazi consolidó una política exterior agresiva que buscaba expandir las fronteras del país hacia otros territorios. Esa política exterior fue uno de los factores que desencadenaron la guerra. Adicionalmente se dieron varios giros diplomáticos por parte de los demás países, los cuales redefinieron el complejo panorama político del continente. Por ejemplo, se presentaron acercamientos entre Francia y la Unión Soviética. Italia e Inglaterra rompieron sus relaciones políticas con los totalitarismos italianos, y Alemania, Italia y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión en 1939. Esta inestabilidad diplomática, combinada con la crisis económica vivida en la década de los 30 y la inestabilidad política de Alemania y el desmedido expansionismo japonés, agravó la situación a tal punto que fue desatando un conflicto a gran escala. Hablemos un poquito acerca de las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones y el resto del continente europeo expresaron sus preocupaciones ante la consolidación de los gobiernos totalitarios en Alemania e Italia. A pesar de la voluntad de paz expresada por el régimen alemán en diferentes encuentros diplomáticos con los pronunciamientos desafiantes, y agresivos de Hitler y el desconocimiento del Tratado de Versalles, la política expansionista y el rearme del ejército alemán señalaban todo lo contrario. Por otra parte, las aspiraciones expansionistas de Japón sobre el Pacífico y Asia Oriental se enfrentaron contra los intereses imperialistas y económicos de Estados Unidos. En 1931, Japón inició su plan expansionista, invadiendo la región china de Manchuria, buscando ejercer control directo sobre una zona de interés para Occidente. Esta invasión implicó la tensión permanente entre Japón, China, la Unión Soviética y Estados Unidos por el control de territorios orientales. Este interés expansionista de Japón sobre el Pacífico hizo que la guerra se librara no solamente en el continente europeo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del desarrollo de la guerra. La guerra se desencadenó principalmente por una serie de crisis definidas cuyo responsable directo fue el régimen alemán nazi de Alemania. El ascenso de Hitler al poder en 1933 y su voluntad de acabar con lo acordado en el Tratado de Versalles se hizo evidente rápidamente. La decisión de abandonar la Sociedad de Naciones en 1933 fue el primer paso. Después, en menos de 6 años, Hitler remilitarizó la región de Renania, la cual estaba en control de los franceses hasta ese momento.
Estableció el servicio militar obligatorio y apoyó a Franco en la Guerra Civil de España. Invadió y anexó a Austria en 1938 e invadió Checoslovaquia en 1939 y finalmente en septiembre de 1939, tras firmar un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, donde acordaban el reparto de Polonia, Hitler invadió Polonia y la reacción inmediata de Gran Bretaña y Francia declararía la guerra. La invasión de Alemania a Polonia fue una muestra de poderío militar nazi. El ejército polaco no solo se encontraba en condiciones para hacerle frente a los alemanes, sino que además de esto padeció una táctica que se conoció como una guerra relámpago o el Blitzkrieg. En ella, el ejército alemán desplegó sus unidades aéreas para desarmar rápidamente al enemigo desde áreas a su vez, y acorde al pacto de no agresión del ejército soviético, invadió la zona oriental de Polonia. Después la invasión por parte de los países continuó en territorios escandinavos. Alemania invadió Dinamarca y Noruega de manera fácil. Mientras que a pesar de la resistencia militar, la Unión Soviética consiguió invadir Finlandia. El momento culminante del expansionismo alemán fue la invasión y conquista de Francia. Quedó dividida en dos zonas, el noreste bajo la ocupación alemana y al sureste o la Francia de Vichy, administrada por un gobierno colaboracionista con el régimen nazi. La derrota de Francia dejó solo a Gran Bretaña en la confrontación, pero debido a su superioridad naval, los nazis tuvieron que realizar ataques aéreos entre 1940 y 1941, lo cual dejaron la ciudad de Londres destruida. Los británicos, el fracaso en la batalla aérea contra los británicos llevó a que Alemania se enfocara en dos frentes distintos: los Balcanes, acá los vemos, y el norte de África. En septiembre de 1940, Hitler firmó una alianza con Italia y Japón y obligó a Bulgaria, Rumania, Hungría y Eslovaquia a sumarse al pacto. Unos meses más tarde, fuerzas alemanas e italianas ejercerían un control sobre Grecia y Yugoslavia. Bueno, chicos, a pesar del pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética o la URSS, acordado en 1939, la ambición expansionista de los nazis, dirigidos por Adolf Hitler, los llevó a invadir el norte, aunque mantenían buenas relaciones diplomáticas. Ideológicamente, los nacionalistas tenían grandes diferencias con el comunismo soviético. La invasión alemana a la URSS inició a finales de junio de 1941 con la operación llamada Barbarroja. A pesar de las evidencias de un ataque inminente, Stanley no preparó una defensa y su ejército conocido como el Ejército Rojo fue reducido por los alemanes, quienes rápidamente llegaron a las ciudades de Moscú y de Leningrado, actual San Petersburgo, y aunque ninguna de ellas llegó a ser tomada totalmente, pues los soviéticos resistieron la ocupación. A mediados de 1942, los alemanes llegan hasta Stalingrado, el actual Volgogrado, pero tras duros combates el Ejército Rojo empezó a acercarlos. Hitler se negó a dar la retirada a su ejército y a finales del año estaba derrotado. La batalla de Stalingrado, como se conoce en este episodio de la guerra, significó un cambio crucial en el desarrollo de la confrontación. Luego de la primera gran guerra de los nazis, el Ejército Rojo empezó a contraatacar y a retomar territorios perdidos hasta llegar a Alemania. A principios del siglo XX, Estados Unidos era un líder industrial del mundo, con la capacidad de préstamo suficiente para ayudar a la reconstrucción de Europa. Finalizada la Primera Guerra Mundial, por su parte, desde finales del siglo XIX, Japón había vivido un proceso de modernización en ámbitos sociales, políticos, económicos y militares. A pesar del despliegue territorial de Alemania en Europa y el avance de Japón en el Pacífico sobre áreas de su interés, Estados Unidos no se había implicado en la guerra. Esta postura cambió a causa del bombardeo de la base de Estados Unidos Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.
la cual estaba ubicada en Hawái. El propósito de Japón era prevenir que la flota estadounidense detuviera su expansión en el Pacífico. A partir de ese momento, tanto Japón como Estados Unidos ingresarían definitivamente a la guerra. Por otro lado, el continente europeo, las fuerzas empezaron a inclinarse a favor de los aliados. Con la liberación de París, luego de diversas conferencias celebradas a lo largo de 1943, la alianza conformada por Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña se definió el 6 de junio de 1944, el tal llamado Día D, señalando también el desembarco de tropas británicas, estadounidenses y canadienses de las costas francesas de Marsella y Normandía. Con el propósito de retomar el control sobre Francia, las tropas aliadas derrotaron la resistencia nazi y se dirigieron hacia París para liberarla el 25 de agosto de 1944, a tomar rumbo hacia lo que es Alemania. Bueno, chicos, vamos a hablar acerca del periodo de la historia de la Segunda Guerra Mundial que se llamó el Holocausto. Las conquistas territoriales de Hitler y el nazismo reforzaron su propósito de forjar un nuevo imperio, lo que se llama el Tercer Reich. Fundamentando los principios racistas para Hitler, el propósito de conquistar los territorios invadidos era recuperar el espacio vital correspondiente a la raza aria alemana, la raza pura. Según el nacionalismo, una vez tomado dichos territorios, la siguiente etapa consistía en impulsar la división racial. Trabajo que encomendó el jefe de Schutzstaffel a SS Heinrich Himmler. La víctima principal del siniestro plan de Hitler en los territorios conquistados fue el pueblo judío. Desde el ascenso del nacionalismo, la comunidad judía en Alemania empezó a ser discriminada y perseguida. Luego de la conquista, Polonia se convirtió en el destino obligado a miles de judíos alemanes austríacos enviados por el régimen nazi a guetos y campos de concentración, donde fueron hacinados y forzados a trabajar en condiciones infrahumanas. En medio de la guerra, en 1942, la cúpula nazi tomó la decisión de implementar un plan para darle la solución final a lo que ellos consideraban era el problema judío. El plan consistió en realizar un asesinato sistemático y masivo de la población judía de Europa. Para ello, los nazis construyeron campos de exterminio, a los que eran conducidos los prisioneros. A este asesinato masivo se le conoce como el Holocausto, y se considera que cobró la vida de alrededor de 6 millones de judíos que murieron asfixiados por gases venenosos, fusilamiento, ahorcamiento o a causa del trabajo forzado, el hambre, la enfermedad y la tortura. Además de los judíos, se estima que alrededor de 5 millones de personas más, la mayoría de ellos pertenecientes a los pueblos eslavos y gitanos, además de soldados soviéticos, homosexuales, testigos de Jehová y discapacitados físicos y mentales, también murieron por cuenta del racismo nazi. Al final de la guerra, la participación de Estados Unidos y la Unión Soviética modificó el equilibrio de la guerra cambiándola de rumbo. A mediados de 1943, el sur de Italia fue invadido por fuerzas norteamericanas. Perdón. La respuesta de Hitler fue la invasión del norte de Italia. Después de cruentas batallas, los aliados llegaron a Roma en junio de 1944, obligando a la retirada de las fuerzas del eje el 28 de abril de 1945. Mussolini fue capturado y fue fusilado por guerrillas antisemitas. Guerrillas antifascistas, mientras intentaban huir a Alemania. Por su parte, a finales de 1944, el Ejército Rojo fue ocupando territorios como Rumania, Bulgaria y Hungría, enviados hasta entonces por las fuerzas del eje. Finalmente, en febrero de 1945, Roosevelt, Stanley y Winston Churchill, representantes de los aliados, se reunieron en Yalta para diseñar el ataque definitivo sobre Alemania. Y a finales de abril del mismo año, las tropas soviéticas ya habían tomado Berlín, la capital. El 30 de ese mismo mes, Adolf Hitler se suicida y el 7 de mayo las fuerzas alemanas firmaron su rendición.
Bueno chicos, el mapa que vemos acá es el mapa de la Guerra del Pacífico. Si nos damos cuenta, en azul están los territorios conquistados por Estados Unidos. Las Islas Filipinas las encontramos por acá. Midway, la isla de Hawái donde estaba Pearl Harbor y ahí fue el ataque. El Wade, vemos por acá Samoa, son territorios conquistados por Estados Unidos. Y los territorios rojos, Manchukuo, Meiyang, Corea, Japón, son los territorios japoneses, ¿listo? Y acá encontramos todavía países de las Indias Orientales holandesas. Vamos a ver cómo termina la Guerra del Pacífico. Aunque inicialmente el desarrollo de los conflictos se inclinó a favor de Japón, el despliegue militar estadounidense en la batalla del Midway en junio de 1942 hizo que el ejército estadounidense tomara el control de la región. A comienzos de 1945 las tropas aliadas ya habían tomado Filipinas y Birmania. Y en febrero por primera vez Estados Unidos ocupaba territorio japonés, a la vez que bombardeaba ciudades y centros industriales. El 6 y el 9 de agosto, con Alemania rendida, Estados Unidos arrojó las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este hecho atroz ocasionó la muerte de más de 200.000 personas y obligó a la rendición japonesa. La Segunda Guerra Mundial finalizó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, con la firma de la rendición de Japón. En algo menos de 6 años, la Segunda Guerra Mundial ocasionó la muerte de más de 50 millones de personas, entre soldados y civiles. Europa y Japón, que tuvieron que hacerle frente a una ruina y destrucción, debieron asumir pérdidas económicas millonarias. Mientras por su parte, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia política y económica del capitalismo, y la Unión Soviética surgió como potencia comunista y opositora. A partir de ese entonces, estos dos nuevos bloques de poder agudizaron la polarización en un mundo que se mantuvo alerta a la máxima ante la posibilidad de que un nuevo conflicto global se desatara en los siguientes años. Finalizada la guerra de 1945, los líderes de los aliados celebraban conferencias para determinar el destino inmediato de Europa. Por una parte, Alemania fue dividida en dos zonas, una zona occidental ocupada por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y otra oriental ocupada por la Unión Soviética. En Berlín, ciudad ubicada dentro de la zona de la ocupación soviética, se redujo a la misma división. Por otra parte, Europa Oriental fue reordenada territorialmente, otorgándole nuevas regiones a la Unión Soviética y devolviéndole la soberanía a Polonia. Por último, y tras el frustrado intento que significó la Sociedad de las Naciones, se dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, lo que llama la ONU, en la cual se incluyeron la conservación de la paz y la seguridad internacional, el fomento de las relaciones de amistad entre países y la promoción de los derechos humanos a nivel internacional y la cooperación de los diversos países en la solución de conflictos. Bueno chicos, espero hayan disfrutado de este video acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Un fuerte abrazo, bendiciones, chao, chao.